Y me gustaría empezar por lo que acaban de terminar diciendo en el panel anterior, porque las conclusiones que dieron me parecen muy puntuales y buenas. Es más, al final hablaban de este tema de asumir el diseño de los sistemas desde un punto de vista, con el punto de vista del atacante. Le llaman el principio de Kirchhoff, ¿no? Asume que todo tu sistema va a ser conocido por dentro por el atacante y aún así tienes que operar. Pero lo que dijo, y perdón, olvidé el nombre de la última persona que intervino, pero mencionó algo muy importante, que tampoco debemos perder la funcionalidad. Y hablando de e-commerce, pues no podemos perder la funcionalidad, porque de lo que se trata es de que la gente pueda llegar a nosotros y terminar una compra. Dejen de darles un dato importante. En el estudio de comercio electrónico en Internet, muchos de la gente que abandonó en México las compras en línea, o sea, que inició una compra en línea y que no la terminó, tuvo que ver porque el siguiente paso era más complicado de lo que él hubiera querido. Y eso habla de que la gente está buscando que seas lo más sencillo posible transaccionar, lo más sencillo posible comprar, pero también debe ser lo más seguro. Y me gustaría comenzar con esta presentación diciendo algo que a mí me parece un mito, porque es muy común que hablemos pues para tener mayor seguridad necesitamos renunciar a la privacidad, o para tener mayor privacidad o mayor usabilidad necesitamos renunciar a la seguridad. Me parece que deben ir de la mano. No debemos renunciar a una sin la otra, sino buscar que ambas crezcan de la misma manera, porque al final un problema de seguridad se vuelve un problema de negocio. A menos que seamos empresas proveedoras de servicios de seguridad de información, lo que hacemos como seguridad es más bien para facilitar al negocio mantenerse en el negocio, y esa es la clave. Lo mismo sucede con la privacidad o con la usabilidad. Si nuestro sistema no es utilizable, entonces la gente se va a ir a otro lugar a comprar en donde sí lo sea. Y entonces mantener ese bond, esa coyuntura entre la usabilidad y la seguridad, no puede ser el renunciar a una para ganar la otra. Necesitamos mantenerla. Y para entender por qué existe este vínculo, me parece que habría que entender, como ya dijeron, a los atacantes. En la presentación anterior hablaban de pensar como atacante, pero el problema es que a veces pensamos que los atacantes son figuras oscuras que están en un país de oriente y lejano, no tienen rostro ni identidad, y la mayoría de las veces los atacantes no se ven como la figura anterior, sino como esta, como cualquiera de los que está tomando esta sesión, como cualquiera de sus colaboradores que se sienta junto a ustedes, cualquiera de sus empleados, cualquiera de los ex empleados que está molesto porque no le dieron un aumento, o porque lo corrieron, o porque no tuvo las oportunidades que hubiera él querido. La mayoría de los ataques tienen un componente de una persona interna que, ya sea por un error o intencionalmente, permitió que los atacantes accedieran a los sistemas. Por esto es que necesitamos tener esa mentalidad atacante, pero no pensando que el atacante está fuera y en un país lejano, que el atacante podría estar adentro y que aún así tenemos que saber cómo reaccionar. Y esto lo podemos ver cada vez mayor, porque hoy en estos temas de comercio electrónico, la seguridad en Internet, no solo se reflejan en proteger los bits y bytes y nuestras tarjetas de crédito. Hoy los equipos a través de los que nos movemos, los autos, están conectados a Internet. En nuestras casas tenemos un montón de cosas conectadas a Internet, y hoy le puedes decir a tu bocina inteligente que te traiga el súper, y ya sabe las listas de las cosas que te hacen falta en el súper por cada cuando compras frecuentemente esos productos o servicios. Pero también eso, que aumenta la facilidad, aumenta la superficie de contacto que pueden tener los atacantes, y entonces necesitamos tomar en cuenta este perfil de nuestros usuarios, de las personas que van a interactuar con las plataformas, ya sea a través directamente con nuestra plataforma o a través de un tercero como una bocina inteligente, para tomar previsiones adecuadas. Y lo mismo sucede en una oficina, no es la excepción. Está conectado desde los aires acondicionados, el estacionamiento, la automatización de las salas, la seguridad física, y también en muchos casos
los suministros de proveedores. Por eso, lo que necesitamos es entender que esto ya no es un segundo campo que tenemos que defender, es el mismo. O sea, el negocio, y ahora con la pandemia lo vimos claramente, dependió en muchos de los casos de tecnologías de información y comunicaciones. Perdón, de tecnologías de información y comunicaciones. De esa forma, si hoy los negocios cada vez dependemos más para todo, para operar, para las actividades de front office y de back office, entonces en el momento en la que la tecnología no funciona, el negocio se detiene. Y lo que va a suceder es que el cliente se va a mover con otra empresa o con otra organización que sí tenga el negocio arriba y que no esté afectado, posiblemente porque tuvieron mejor planeación sobre la manera en la que diseñaron la arquitectura de su sistema, tenían redundancias o algunas otras situaciones. Y lo mismo vemos en una ciudad. Hoy en las ciudades depende de las tecnologías de información y comunicaciones, y esta ciberseguridad no solo impacta a las empresas o la información, las compras inteligentes, ahí podrías detener cadenas de suministro, podrías detener la luz, el gas, y si no, pregúntenle a una organización que sufrió un ciberataque hace unas semanas en Estados Unidos, que tuvo detenida uno de los mayores oleoductos en el país por un ataque de ransomware. Entonces, no solamente se trata de pensar en los impactos que tiene dentro de los sistemas, sino afuera, porque hoy afuera todo tiene esta dependencia, y es más, en el mismo cuerpo humano lo tenemos. Cada vez fui yéndome hacia algo más amplio, pero si nos vamos ahora a algo más pequeño, tenemos dispositivos que están dentro de nuestro cuerpo y que de alguna manera también pudieran ser vulnerables, o en un hospital, aunque no estén dentro del cuerpo, monitorean y mantienen la salud de las personas. Y en estudios se ha encontrado que en los hospitales los dispositivos no están adecuadamente configurados para evitar que alguien entre sin autorización, porque tienen credenciales predeterminadas, porque están expuestos a las redes públicas en donde se pueden conectar también los visitantes o pacientes. Y esto ahora que vemos se ve extrapolado, y déjenme poner un ejemplo de ayer. Ayer en la noche empezó a haber noticias de que varios sitios de internet tenían ciertas problemáticas y estaban ligadas con un servicio de comunicación de nombres de dominio que tiene Amazon Web Services, y que sabemos que Amazon es uno de los más grandes proveedores. Cuando yo pienso que mi servicio está en la nube, la mayoría de las veces me gusta pensar en que si bien tengo un proveedor que es muy robusto y que me resuelve gran parte de la problemática, debería también considerar que ese proveedor eventualmente también va a tener incidentes como el de ayer, que duró algunas horas, pero que al final tiene un impacto en los negocios. Y esto se ve extrapolado cuando pensamos, yo creo que mi proveedor de servicios tiene algo, un data center con algo como lo que vemos en la foto, ¿no? Con pasillos interminables de foquitos parpadeando y un montón de servidores por todos lados, con control de acceso, con control de temperatura, de humedad, con redundancias en el Internet, pero nunca sabes si tu proveedor no es uno de los de gran renombre, si la infraestructura que tiene se parece a esta, o más bien se parece al tener abajo del escritorio de una persona una máquina conectada a Internet en un Internet casero, porque del otro lado de una dirección IP cualquiera podría decir tengo servicios de cómputo en la nube. Lo que necesitamos es saber cómo confiar en esos proveedores a través de esquemas que alguien o nosotros validemos que el proveedor cuenta con esas redundancias, que cuenta con esa solidez, que cuenta con infraestructura, con autorizaciones suficientes. Y entonces, en resumen de este inicio, me parece importante mencionar que cuando hablamos de ciberseguridad, y en particular en el comercio electrónico y en los negocios en general, no solamente estamos hablando de proteger bits y bytes, estamos hablando de proteger, como dijimos, en muchos casos hasta la vida misma, las cadenas de suministro, que la gente pueda recibir los productos o servicios que necesitan, y de muchas otras cosas que están conectadas a tecnologías de información y que dependen de ellas, pero que no son información, sino son todas las demás cosas que acabamos de mencionar. Y para esto, algunos ejemplos. Uno que a mí se me hace un parteaguas importante. En 2019, en mayo,
Ahora también están nuevamente en conflicto, porque antes estaban en conflicto desde hace muchísimos años. La secta terrorista Hamas en el Estado de Israel estaba haciendo un ciberataque a infraestructuras críticas del Estado de Israel. Y el Estado de Israel, en lugar de identificar en dónde estaban esos atacantes y contrarrestar el ciberataque en ese mismo ámbito, en un cibercontraataque, lo que hicieron fue identificar físicamente el edificio donde estaban los atacantes, mandaron un comando armado, lo bombardearon y pusieron este tweet. Este es el tweet real de las fuerzas de defensa israelíes, diciendo: se acabó la amenaza. Es la primera vez que en un conflicto bélico un ciberataque se contrarresta con un ataque físico, y me parece que eso nos debe dejar, desafortunadamente son noticias todas muy, pues, desafortunadas para muchos, pero nos debe dejar esta línea de no hay una frontera ya entre la ciberseguridad y la seguridad física. No hay una frontera en lo que pasa entre el mundo digital y el mundo físico. Lo que tiene un impacto en uno de los lados lo tiene en el otro. Y otro ejemplo es esta noticia del 2020, en septiembre, hace un poco menos de un año, donde una ambulancia quería llegar bueno, llegó a un hospital en Alemania y no la pudieron aceptar porque los sistemas estaban comprometidos por un ransomware. Ya platicábamos que este software ransomware es un tipo de software malicioso que lo que busca es cifrar la información en los sistemas, deshabilitándolos y pidiendo un rescate por ellos. Pues estaban deshabilitados sus sistemas por este ataque de ransomware y no pudieron aceptar a la persona que llegó a la ambulancia. Le dicen: vaya al hospital más cercano porque allá lo van a poder atender más rápido, porque aquí no sabemos, aparte del sistema de admisión, qué otros sistemas están comprometidos. La persona se va en la ambulancia y en el tráfico fallece. Y según dicen, podría haber sobrevivido si hubiera sido atendida en el primer hospital. Entonces, también es uno de los primeros casos que, si bien no lo mató el ransomware, la indisponibilidad de los sistemas provocadas por el ransomware tiene impacto en la vida de las personas. Y esta es una noticia del día de ayer. Me llegó una noticia relevante sobre que pararon a un grupo de delincuentes de estas cadenas de ransomware, que ayer los apresaron. Pero esta noticia de finales del año pasado, es que el gobierno coreano estaba involucrado. A estas personas las detuvieron en Ucrania ayer, pero el gobierno coreano estuvo involucrado por varias razones, pero entre ellas que una de sus retails más grandes, que se llama Eland, tuvo que cerrar más de la mitad de sus tiendas por este ataque de ransomware, y cerraron definitivamente. Entonces, los ataques ya no solamente son algo que nos hace perder información o nos hace tener que irnos a recuperar los respaldos. Podrían en muchos casos tener impactos de detener por completo el negocio. Y por eso es que la ciberseguridad, el comercio electrónico y los negocios en general hoy necesitan verse como parte de un solo objetivo, que es mantener al negocio en vida, mantener al negocio continuo, disponible y útil para los usuarios, pero al mismo tiempo preservando la confidencialidad de nuestros usuarios, sus datos personales, los secretos de negocio y la demás información que tenemos. Algunos datos estadísticos que me parecen relevantes sobre la penetración de Internet en México, que ha ido creciendo. Solamente de 2019 a 2020 creció doble dígito, creció el 10%. Y algo que me parece relevante es que no solo creció el número de usuarios en México, a nivel mundial, en un momento más vamos a ver que también creció el número de transacciones que hubieron. El comercio electrónico en México para 2018 había crecido con respecto de 2019 significativamente, y para el primer semestre, este dato que ven más corto es porque solamente es en la estimación del primer semestre. Ya había crecido lo suficiente. Al cierre del segundo semestre, con el dato estimado, cerró seguramente cercano a los 600 mil millones de pesos. Eso quiere decir que volvió a crecer más que lo que creció de 2018 a 2019. O sea, un crecimiento del 22%. Estamos teniendo crecimientos, y más ahora con el tema de la pandemia, de más usuarios, y aparte los usuarios son cada vez menos especializados porque no tienen por qué hacerlo. El usuario quiere tomar su smartphone y poder hacer una compra y que sea de forma segura, fácil, sencilla.
pero al mismo tiempo que se protejan su información, sus datos patrimoniales o de la tarjeta. Y entonces el compromiso está en nosotros como proveedores de servicios, en cómo ayudamos a los usuarios a usar nuestros servicios de la mejor manera, pero también de la más segura. Ayer publicamos, el martes, perdón, publicamos el primer estudio sobre ciberseguridad en la Asociación de Internet MX y algunos datos que me parecen interesantes. Los incidentes que tuvieron las empresas fueron de 1.2 millones de pesos por incidente. O sea, el costo promedio de los incidentes en México después de una brecha de ciberseguridad fueron de 1.2 millones de pesos por empresa, lo cual quiere decir que si hubo más de un incidente, los gastos pueden haber sido mayores y que aparte las empresas, entre más grandes el tamaño de una empresa, este costo fue mucho mayor. Obviamente esto se ve diluido porque en la encuesta había empresas pequeñas y medianas. Y para que nos demos una idea de qué tanto crecen los fraudes financieros en línea, en 2018, el valor de los fraudes financieros en línea era de 3.5 mil millones de pesos. A 2020, ese número se duplicó y un poco más a 8 mil millones de pesos. Eso quiere decir que en 4 años tuvimos un aumento prácticamente del doble. ¿Por qué? Porque los aumentos que estamos teniendo cada año son de más del 20-30%. Y eso quiere decir que cada vez vamos a tener más usuarios, pero más atacantes también y más posibilidades de que sean comprometidas las empresas. El problema es que ahora todo se ve elevado. Y les decía, un número que me parece relevante es con la pandemia, crecieron también el número de transacciones. De 2019 se hicieron 35 mil millones de transacciones en el mundo. Para 2020 crecieron 29% a 47 mil millones de transacciones. Y si vemos el costo, la utilidad que genera, porque al final es un negocio, el cibercrimen está organizado, están perfectamente desarrollados con mercados, con ciclos de desarrollo, con creación de malware, es más, con modelos como servicio. Hay modelos en donde tú puedes no saber desarrollar un malware y puedes contratarlo como un servicio y solamente pagarle un fee a los desarrolladores para que ocupes su malware para beneficiarte económicamente tú y ellos a su vez. Entonces, el beneficio que tiene el cibercrimen en el mundo creció en 2015 de 3 trillones de dólares, o sea, 3 mil millones de dólares de los nuestros, a 6 mil millones de dólares en 2021. O sea, otra vez, en 5 años, 6 años, se duplicó el tamaño del negocio para los cibercriminales. Y esto lo que hace es que hay un incentivo grande. Como les digo, la mayoría del cibercrimen está ejecutado de manera organizada y muchas veces más organizada que las empresas, más organizada que los estados o los gobiernos, y eso nos tiene que recordar el compromiso de nosotros incrementar la manera en la que reaccionamos, pero no solamente reaccionamos después de los incidentes, sino ahora que conocemos esta información para tener mayor inversión, mayor estrategia, mayor diversificación, colaboración y al final una estrategia de ciberseguridad que sea útil para la organización. El último dato aquí es que en 2019 hubo un ataque de ransomware cada 14 segundos en el mundo y para 2021 habrá uno cada 11 segundos. O sea, cada vez tenemos más ataques y más frecuentes. ¿Por dónde inician los incidentes? La mayoría de los incidentes tienen como inicio un correo electrónico malicioso, lo que le llamamos phishing. Tienen como inicio el 30% una página web maliciosa en donde nos pide descargar alguna aplicación o instalar un componente que va a generar alguna situación maliciosa o que es fraudulento, que es una página que busca suplantar, por ejemplo, en los sitios de comercio electrónico. Es común, esta semana empezó a circular por ahí de uno de los sitios de comercio electrónico que en Latinoamérica se utiliza fuertemente, una suplantación de un sitio que
te daba supuestamente una promoción en donde tenías acceso a ganar productos gratuitos con que contestabas una encuesta, pero cuando contestabas la encuesta, yo recibí la liga y por curioso empecé a meterme a ver qué pedía. Después de varios intentos, te pedía tus credenciales de la página de internet de comercio electrónico, te pedía tus datos de tarjeta de crédito, te pedía en algunos casos hasta credenciales que ni siquiera están ligadas con esta cadena de comercio electrónico, sino con algunas otras de intermediarios de pago. Entonces, los sitios maliciosos en 30% de los casos son el origen de las vulneraciones. Una vulnerabilidad en los sistemas, o sea, un error que cometieron los desarrolladores del sistema y que es importante saber que en el más del 73% de los casos son vulnerabilidades que ya habían sido parchadas por los fabricantes, o sea, que el fabricante ya había publicado una corrección, pero que los que ocupan ese sistema, los usuarios, las empresas o usuarios finales, no habían aplicado el parche porque sienten que les quita tiempo o por alguna otra razón, y entonces seguían vulnerables a una vulnerabilidad que ya era conocida y ya estaba resuelta. El 14% por conectar dispositivos removibles y el 20% por otros medios no conocidos. Es importante que esto no suma 100. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay combinaciones. Un dispositivo conectado ocupa una vulnerabilidad, un correo electrónico malicioso te lleva a una página falsa, entonces puede haber combinaciones entre ellos. Pero esto panorama entonces pareciera que de lo que se trata es, pues mejor desconectémonos de Internet, y no se trata de eso. Porque el Internet y las transacciones en línea, el comercio electrónico son un habilitador de negocio y nos genera más negocio, podemos llegar a más lugares con clientes que antes no podíamos llegar, colaborando con otras empresas que antes difícilmente podíamos ser parte de cadenas de suministro que eran muy complejas por las distancias. Hoy tenemos esta posibilidad del uso de las tecnologías y del comercio electrónico de manera que nos acerca a otros mercados como un habilitador, pero al mismo tiempo nos trae riesgos. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de qué tamaño es el beneficio que nos trae el uso de estas tecnologías? Para entonces determinar una porción de ese beneficio, voy a llamarlo en términos monetarios, no siempre el beneficio es monetario, podría ser reputacional, podría ser en otros términos, pero una porción de ese beneficio, entonces dediquémosla al tratamiento de los riesgos. Si nos genera un beneficio de poder ganar 10 millones de pesos, pues entonces determina una porción de eso y voy a invertir el 1% de eso, el 2%, el 5% a establecer controles que me ayuden a mitigar el riesgo. Pero si no conocemos el beneficio y no empezamos midiendo de qué tamaño son estos habilitadores y el beneficio de negocio que nos generan, entonces cuando queramos saber cuánto invertirle a los controles siempre va a sonar desproporcionado, porque entonces van a decir, necesitamos invertir una cantidad de millones de pesos en tecnología de seguridad. Es que es mucho dinero y ¿cómo voy a ver un retorno de inversión? No, es que el retorno de la inversión no lo vas a ver sobre esa inversión que vas a hacer, sino lo viste de antemano. Lo viste de antemano porque te dio un habilitador que ya te generó negocio, y para mantener ese negocio en marcha, lo que necesitamos es establecer controles para que no haya vulnerabilidades o vulneraciones que lleven a que ese negocio que depende de esas tecnologías se caiga. Y al final lo que nos va a tener que mostrar es que con base en estos posibles eventos que ya platicamos, las consecuencias que tiene nuestro negocio, la motivación que puede tener un atacante para vulnerarnos a nosotros o a nuestros clientes porque quiere sus datos, su información o sus productos o servicios, y los controles actuales que tengamos, pues vamos a llegar a implementar nuevos controles y necesitamos saber qué tipo de controles necesitamos, en dónde los vamos a implementar y cuántos recursos le vamos a dedicar, que es lo que acabo de decir en la lámina anterior. Dediquemos una porción del beneficio que tenemos del uso de la tecnología a controlar los temas de ciberseguridad. Y para poner ejemplos de cuáles son estos controles y cómo elegirlos, ahora con el tema de la pandemia, y para terminar de mi parte, me gustaría hacer la recomendación de decir, protejamos al cuerpo, a los sistemas, como protegemos al sistema que más tiempo llevamos protegiendo como seres humanos, que es el mismo cuerpo humano.
¿Y qué hacemos en la pandemia para proteger el cuerpo humano? Que me parece una buena analogía de cómo cuidamos nuestras personas y nuestras familias y podríamos cuidar a los sistemas. Yo asumo que todo mundo está contagiado y que pese a que están contagiados, tengo que interactuar con ellos. Y por eso uso cubrebocas, por eso salgo lo menos posible, por eso no saludo de mano a la gente, por eso no abrazo a nadie, por eso trato de estar en lugares no muy multitudinarios. Bueno, esto en los sistemas se llama una arquitectura Zero Trust. ¿Qué es una arquitectura Zero Trust? En nuestros sistemas, ya sea o un sistema interno para el manejo de inventarios, de contabilidad o cualquier otro sistema, lo que necesitaríamos es asumir tres principios. El primero, asume que todos los sistemas están comprometidos, o sea, todos los sistemas con los que interactúas, aún con los sistemas internos, entre un sistema y otro cuando interactúan entre sí, deberían asumir que del otro lado podría estar comprometido y que pese a eso necesito interactuar. ¿Qué significa esto? Entonces, cifra las comunicaciones, autentica todos los dispositivos, identifícalos, autentica a los usuarios de manera única y autoriza cada una de sus acciones. No es lo mismo autenticar porque autenticas a un usuario y dices, el usuario puede pasar, puede entrar al sistema y deberías autorizar cada una de las acciones que busca hacer contra los roles, permisos y privilegios que debería tener ese usuario. Identificar los dispositivos que están autorizados para acceder, ya sea a bases de datos, servidores, de parte de los usuarios, cuál es el dispositivo que tiene autorizado para realizar compras o para hacer actualizaciones. Utilizar cifrado, ya sea en tránsito, o sea, en las comunicaciones o en reposo, o sea, en el almacenamiento en dispositivos, ya sea dispositivos de usuario final o dispositivos de servidor o procesamiento. En las aplicaciones, la seguridad de las aplicaciones, perdón, ahí hay un typo, en las aplicaciones que nos lleve a verificar explícitamente cada una de las acciones que se están realizando. ¿Contra qué? Contra esta autorización que dijimos de qué puede hacer el usuario y verlo como actividades normales o anormales, asignando el menor número de privilegios posibles, pero que no limite la operación y al negocio. Recuerden, el objetivo es seguir haciendo negocio. Entonces, el negocio debería decirnos cuáles son el menor número de privilegios posibles que debe tener un usuario final en nuestras plataformas o los administradores o la gente de sistemas o la gente que da mantenimiento o soporte. Y esto debería considerarse también en la infraestructura y las redes. Y de esta manera, entonces, asumiendo que del otro lado todo el mundo podría estar comprometido y que pese a ello necesito seguir interactuando, entonces nuestro sistema va a ser mucho más robusto y va a tener menores posibilidades de que alguien lo explote. Ahora, siguen existiendo definitivamente, pero los atacantes buscan a quién es el menor el objetivo más fácil, ¿no? La fruta que cuelga más abajo. Si nosotros no somos la fruta que cuelga más abajo, entonces van a ir a buscar al que esté más accesible o fácilmente disponible. Identificar y monitorear los signos vitales y seguir mejores prácticas, así como medimos la temperatura a la entrada de los edificios y no nos damos la mano, pues si notamos que hay algo extraño en nuestros sistemas, hablé hace rato de identificar a los dispositivos. Pues si identificamos que hay dispositivos conectados extraños que no conocemos, eso debería ser síntoma de hablarle a un profesional. En la salud, vamos con un profesional de la salud y nos diagnostique. Aquí hablarle a un profesional de los sistemas que diagnostique por qué esos dispositivos están conectados y si son reconocidos o es aceptable que estén conectados o si se trata de una vulneración. Lo mismo si notamos, ahora vámonos a algo más personal. Si noto que mi computadora, mi celular o los dispositivos que utilizo están más lentos de lo normal, mi red responde más lento de lo normal, pues algo extraño está pasando. Si noto más usuarios o dispositivos en mi red conectados que no conozco, pues debería ser síntoma de que algo raro pasa. Y si yo no soy el especialista, no te automediques. Ve con un especialista que te ayude a diagnosticar qué es lo que está sucediendo. Pero para diagnosticar necesitamos entender el ciclo de vida de nuestra información y en este caso en el comercio electrónico, pues al final recabamos datos con dispositivos móviles, usamos aplicaciones en tiendas de terceros,
usamos una base de datos, equipos de cómputo, archivos en Excel, archivos temporales, en una memoria USB que llevamos a un CRM, que mandamos por correo, que llevamos en redes corporativas a hacer Big Data o a la nube. El problema es que cuando yo a la mayoría de las organizaciones en este esquema le digo, ok, ¿en dónde viven tus datos y qué es lo que proteges? Me dicen, sí, aquí en la red corporativa y aquí en el CRM tengo supercontroles de autenticación, doble factor, cifrado, pero la memoria USB, que también tenía la base de datos de clientes con Excel, que en algún momento nos dio un respaldo para poder pasar la información a un nuevo servidor, nadie se encargó, era un medio temporal y nadie se encargó de borrarla o de hacer una destrucción segura de esa información, y entonces la vulneración se va a romper por donde sea más débil los controles. Y si los controles son más débiles en la memoria USB, ahí se va a romper, o en el correo electrónico guardamos cantidad de información en los correos electrónicos en archivos adjuntos que nunca nos encargamos de saber si necesitan mantenerse ahí en el correo electrónico o sería mejor borrarlos o moverlos a otro lugar. Lo mismo en los equipos propios y de terceros. Ahora en la pandemia, el 33% de la gente está haciendo usos de dispositivos personales para trabajar en el trabajo corporativo. Eso quiere decir que qué controles implementamos para que esa persona que es un empleado tenga el uso de su dispositivo personal, que tendríamos que asumir que está vulnerado, ¿eh? Dijimos en el modelo Zero Trust, asume que está vulnerado. Ese dispositivo personal tendríamos que asumir que lo ocupan otras personas, que lo ocupan sus hijos, que alguien se lo podría robar y que pese a eso necesita utilizar el dispositivo personal en ese entorno. ¿Qué controles vamos a implementar de autenticación, de compartimentalización de los segmentos para tener un espacio de trabajo separado del espacio personal que tenga la persona en aplicaciones, en programas de almacenamiento, que serían recomendaciones útiles? Algunas recomendaciones para hacer comercio electrónico de manera segura: asegurarnos que los correos y la información venga de quien dicen venir, no proporcionar datos sin conocer al otro al que se los vamos a proporcionar, y de ser posible utilizar intermediarios de pago. En el tema del comercio electrónico tenemos hoy varias ofertas de intermediarios de pago que yo prefiero utilizar. ¿Por qué? Porque no le tengo que dar mi tarjeta de crédito a todo mundo. A cada sitio en el que compro tendría que darle mi tarjeta, pero si uso un intermediario de pago, solamente le doy mi tarjeta a ese intermediario de pago. Llámese OpenPay, llámese PayPal, Mercado Pago o cualquiera de los otros, hay muchísimos. Solo le doy mis datos a ese y ese se va a encargar de pagarle a todos los lugares en donde yo compre. De esa manera mi tarjeta no anda por todos lados. Ahora, nosotros somos proveedores de servicios, pues habilita que los usuarios puedan comprar en tu sitio en línea con un intermediario de pago para que puedan confiar más fácilmente y la compra sea lo más transparente posible para ellos, porque posiblemente ellos ya conocen algún intermediario de pago. Y así como introducimos componentes saludables y antes de entrar a una casa nos limpiamos el calzado y ahora desinfectamos todo cuando entra, pues asumamos que todo está infectado. Y aquí les pongo un ejemplo muy común de cosas que sí dejamos de hacer fácilmente en el mundo físico, pero en el mundo digital no lo dejamos de hacer. Si se encuentran y van a la calle, salen a la banqueta de donde estén en este momento en sus casas u oficinas, y se encuentran un filete miñón, bonito en un plato, orilla de oro, puré de papa, tocinito, perfectamente bonito, bien preparado, pero está tirado en la banqueta, se lo comen. Yo les aseguro que todo mundo diríamos, si estuviéramos aquí en un auditorio, todo mundo movería la cabeza diciendo, no me lo como. Pero si ahí en la banqueta se encuentran un disco duro de 1 terabyte que diga evidencias de cómo hubo el fraude en lo que quieran, seguro lo conectan a su computadora. Se comieron el filete. No se coman el filete, asuman que está comprometido, alguien tal vez lo dejó ahí intencionalmente para que tú lo recojas. A lo mejor ni siquiera es un disco duro, tal vez es un dispositivo que lo que va a buscar es que cuando lo conectes queme tu computadora. A lo mejor la información que trae contiene malware que lo que va a buscar es
borrar o cifrar tu información o extraer información sensible. Entonces, solo introducir componentes sanos, y para eso también tendríamos que aprender a identificar, hablamos del tema del phishing hace rato, un correo electrónico que no sea legítimo. La mayoría de las veces cuando recibimos un correo solo vemos el nombre del remitente, pero los atacantes ocupan el campo de nombre para, como es un campo de texto que le pueden poner lo que sea, pues le ponen una dirección que pareciera que viene de alguien más, suplantando la identidad de alguien. Este fue un correo real que yo recibí y decía venir de esto, contacto@sigo, que era una empresa con la que yo sí estaba buscando interacción, pero hasta que pulsas sobre este nombre del remitente, te revela la dirección real, que en este caso era esta otra. Asegúrense de revisar la dirección del remitente para asegurar que no está siendo suplantado. Segundo lugar, no abrir archivos adjuntos. En este caso venía un archivo adjunto que era un .doc y que en primera, los archivos adjuntos, yo siempre soy algo cauteloso, pero en segunda, el archivo .doc es un archivo obsoleto desde 1997. Microsoft, que creó estos archivos de texto, de procesador de palabras, en el 97 los cambió por un formato que se llama docx. O sea, tiene más de 20 años que ese archivo es obsoleto. Y este archivo que traía este correo contenía un malware que lo que buscaba era esparcir un ransomware que cifrara mi computadora. Y al final lo que hace es a través de macros, estas herramientas que utilizan el software de ofimática, que al final es software programable. Entonces, no habiliten las macros siempre que puedan en sus usuarios personales o empresariales. Deshabiliten las macros y no las habiliten a menos que estén completamente seguros del origen de ese archivo con macros. Habilitar el segundo factor de autenticación y permitirle a nuestros usuarios en las plataformas de comercio electrónico habilitar un segundo factor de autenticación es algo muy relevante. Hoy la mayoría de los ataques ocupan passwords reciclados de vulneraciones en otros sitios. Entonces, habilitar un segundo factor de autenticación, que hoy lo conocemos, por ejemplo, en México, todos los que usamos la banca, por ley es obligatorio utilizar un generador de números que puede haber ya sea de estos de hardware o de software. Hay algunos que lo genera a través de una aplicación o a través de una huella digital que genera internamente un código de una sola vez, pero que entonces lo que necesitas no solamente es un usuario y contraseña para entrar a un sitio, sino la posesión física de un elemento que puede ser estos generadores de números, puede ser el celular y está ligado al número de serie de ese celular en específico, estas llaves USBs o generadores de varias marcas. Pongo SMS con signo de interrogación porque a mí no me gusta mucho la autenticación con SMS porque tiene otras vulnerabilidades. Y sobre las contraseñas, utilizar contraseñas lo más fáciles de recordar, pero lo más largas posibles. No reutilizar la misma contraseña en más de un servicio. ¿Por qué? Porque si el servicio al que le roban la contraseña repitió el usuario esa misma contraseña en otro sitio, pues van a poder acceder en ese otro sitio con la misma contraseña y por lo tanto no ser vulnerado en un solo lugar, sino en más de uno. Entonces, no utilizar la misma contraseña en más de un sitio o servicio, cambiarlas con frecuencia y especialmente después de una vulneración. Una pregunta frecuente es, ¿y cómo sé que fui vulnerado? Entren a este sitio, que es un sitio confiable, solo les pide el correo, no les pide su contraseña. Si un sitio de estos les pide una contraseña, seguramente está tratando de robarle su contraseña, pero aquí solo les pide el correo electrónico y aparte lo lleva un amigo, entonces es confiable. Solo les pide el correo electrónico y les va a decir todas las veces en las que su cuenta de correo electrónico estuvo ligada en una vulneración. ¿Qué pudo haber sido? Que se lo robaron. A cada rato hay vulneraciones en cadenas de hospitales, de aerolíneas, en sitios de redes sociales, en lo que se les ocurra. Entonces, monitoreen esto frecuentemente y cambien sus contraseñas. No las compartan con nadie, pero como se vuelve complicado que sean, no reutilizarlas, que sean lo más largas posibles, cambiarlas con frecuencia, podemos usar un gestor de passwords. A la antigüita usaremos una libreta en donde la apuntaríamos, pero si alguien nos roba la libreta, se robó el acceso a todos nuestros sistemas. Hay gestores de passwords que a través de una contraseña maestra y si usamos un segundo factor de autenticación, quedó reforzado el acceso a eso, podemos
guardar en ese software y hoy la mayoría de los sistemas, Apple tiene uno, Samsung tiene otro, hay de paga, aquí arriba hay algunos ejemplos, te permiten guardar contraseñas de manera segura y que las puedas tener contigo cuando las necesitas. Así como hoy estamos todos surgidos de la vacuna del coronavirus y ya estamos varios vacunados y otros están formados para que les toque la vacunación pronto, pues deberíamos estar urgidos de los parches y actualizaciones que sacan los fabricantes de software. ¿Por qué? Porque, como dije en un inicio, el software y las aplicaciones comúnmente tienen errores y vulnerabilidades que van detectando los fabricantes y que corrigen, pero que en el momento en que la corrigen, también los atacantes se dan cuenta que existía la vulnerabilidad. Entonces, una vulnerabilidad ya parchada también es una vulnerabilidad conocida por los atacantes que si tú no aplicas ese parche o actualización, vas a perder la posibilidad de ser inmune a esas vulnerabilidades que ya se conocen cómo corregirlas. Entonces, implementémoslo. Yo sé que en algunos casos quita algo de tiempo, programemos cierto tiempo de parte de nosotros para implementar esos parches una vez al mes, una vez a la semana. Yo creo que una vez a la semana es un tema correcto. Distingamos entre parches que corrigen errores y mejores de funcionalidad. Las mejoras de funcionalidad sí podríamos dejarlas pasar porque no corrigen algo que tiene vulnerabilidades en el sistema, pero los que corrigen errores o situaciones de seguridad debería ser imprescindible actualizarlos. Establecer entornos aislados para probar parches, sobre todo cuando tenemos software en misión crítica, implementarlos con despliegues centralizados y si hay algunos esquemas, sobre todo en software legado o que ya no tiene mantenimiento, poder hacer algún retraso en la aplicación de los parches o en algunos casos en donde no es posible activar un parche porque entonces se pierde el stack certificado del software legacy. Entonces podríamos usar alguna otra medida como aislar ese sistema y que solo se pueda interactuar a través de un API con autenticación y autorización adecuada. Hacer respaldos del tema de ransomware, una de las mejores provisiones que podemos tener es hacer respaldos de la información, identificando cuál es la información crítica para cada área, persona, proceso, con una frecuencia que sea el tiempo que tendríamos como tolerable para perder información. Depende cuántas transacciones tengamos en nuestros sitios. Eso podría ser cada semana, cada día, cada hora, cada mes, dependiendo de cuántas transacciones tenemos, cuánto tiempo estamos dispuestos a perder información. Es la frecuencia de los respaldos. Ejecutarlos y ejecutarlos de preferencia en dispositivos fuera de línea. Ahora se ha puesto de moda estos servicios que sincronizan automáticamente en la nube la información. Y si bien son muy útiles, yo no los consideraría un respaldo para estos fines, porque como se sincronizan en tiempo real, si algo modifica o daña la información local en tu máquina y se sincroniza con la nube, también se va a sincronizar ese cambio o esa modificación o hasta ese daño. Si alguien cifra la información de manera local, se va a cifrar en la nube. Entonces, que estén fuera de línea en un equipo que esté desconectado y solamente conectado para cuando hacemos el respaldo, es una buena práctica. Y si puede ser fuera del mismo sitio en donde trabajamos para que si algo pone indisponible ese sitio, podamos tener acceso a los respaldos. Hacer pruebas y monitorear los respaldos para saber que podemos operar con ellos, hacer simulacros para saber que si restauramos el respaldo con esa información podemos regresar. Y aquí para los que sean administradores de sistemas y si no, pregunten a los administradores de sistemas si ha hecho pruebas de esas. Han hecho pruebas de tener respaldos de sus DNS, del directorio activo, de los permisos de usuarios, de los privilegios, de carpetas, porque a veces solo respaldamos la información, pero todas estas otras configuraciones de servicios y de equipo de redes no se respalda y entonces en una vulneración perdemos funcionalidad porque recuerden que el centro de esto es el negocio, la funcionalidad del negocio. Si tengo la información, pero no tengo cómo hacérsela llegar a los usuarios, pues de poco me sirve. Si tengo la información, pero mi sitio no puede estar arriba porque no tengo los DNS adecuados, tampoco me sirve. Entonces necesitaríamos hacer pruebas de que la completitud de los respaldos es suficiente. Y así como nos aislamos de amenazas externas con caretas, guantes, mascarillas,
Utilizar, por ejemplo, certificados de seguridad que lo que hacen justamente es aislar la comunicación a través de mecanismos de cifrado o cuando haya información muy sensible, ocupar una red privada virtual para estar interactuando, como dije, con sistemas que asumimos que podrían estar comprometidos, pero que pese a ello tenemos que interactuar con ellos. Y aquí les quiero poner un ejemplo de un caso de phishing que ayer recibí. Que me decía, recibiste una de tu equipo de soporte, ellos trataban de hacerse pasar por una cuenta que yo tengo @sige, nada más que la regaron, le pusieron .com, debió haber sido .org.mx, aunque aquí sí lo hicieron bien, se ve que no eran tan dedicados. Y me decían, revisa los archivos de cuarentena porque tienes correos sin leer que no vas a poder recibir en tu buzón. Le di clic a esto y me lleva a un sitio y quiero compartir con ustedes, me lleva a un sitio que sí tenía un certificado de seguridad, que sí tenía HTTPS, pero, y decía al lado Microsoft, pero en realidad ese no es el dominio. El problema es que leer una dirección de dominio no es muy intuitivo y trataré de explicárselos aquí abajo, porque no se lee ni de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, sino todo lo contrario. Inicia diciendo HTTPS y tiene 2 puntos y una doble diagonal. De esa doble diagonal, brinquen a la primera diagonal que encuentren. Y de ahí para atrás, esto primero es el .com, la terminación del tipo de servicio que es, con su dominio. A todo esto le llamamos dominio con su dominio de alto nivel. Si quisiéramos estar en el sitio de Microsoft, aunque aquí tenga una imagen de Microsoft, el dominio en el que estoy era rdconcept.com, no era microsoft.com. Esto es un subdominio y cualquiera a su dominio le puede poner el texto que quiera de subdominio. Por lo tanto, antes de ver el certificado de seguridad, revisa que tu sitio, el que estás visitando, es el del proveedor que esperas ver. Si aquí quisieras estar en el sitio de Microsoft, aquí tendría que decir Microsoft. Si quisiera estar en el sitio de PayPal, aquí tendría que decir PayPal. Si quisiera estar en el sitio de Mercado Libre, aquí tendría que decir Mercado Libre. Si quisiera estar en el sitio de nice.org.mx, aquí tendría que decir ese sitio y no aquí. Y después, ya que estás seguro que estás en el sitio que quieres estar, ahora sí voltea a ver que tenga el HTTPS, o sea, el certificado de seguridad, que te dice tienes una conexión segura y ese sitio es quien dice ser. Si no, el certificado lo único que te asegura es estás en el sitio legítimo de estos delincuentes. Es importante hacer esa distinción para primero validar que estamos en el sitio que queremos estar y luego que tiene un certificado de seguridad. Y tener atención a las alertas, así como en el COVID tenemos atención a que duele la cabeza, la garganta o lo que sea, tener atención a alertas tempranas de, como les dije hace rato, mis sistemas están más lentos de lo normal, tengo bitácoras que me están dando un usuario que está intentando acceder demasiadas veces al sistema, más de lo normal, en un horario no convencional, está intentando hacer transacciones más grandes. No quiere decir que lo tenga que detener, pero deberíamos levantar una alerta para que una persona revise ese comportamiento y vea si es el comportamiento adecuado, es legítimo o se trata de una vulneración. Y tener trazabilidad, así como tenemos expedientes clínicos que nos ayudan a saber qué nos pasó antes y poder tomar decisiones para un mejor diagnóstico, tengamos trazabilidad de las acciones que realizan los usuarios, de quién, qué hizo, con qué permisos, a qué hora, con qué autenticación, en qué dispositivo. De esta manera podemos tanto contener ciertos incidentes si hacemos un correlacionamiento de estas bitácoras, como tomar acciones después de un incidente para identificar de dónde vino, qué actor fue, si fue un interno, si hubo externos, o cuáles fueron las vías de compromiso que se utilizaron. Y nada más para terminar, les recomiendo para capacitar y educar a su personal, hacer simulaciones. Esta es una simulación de phishing que les voy a poner ahora en un momento más en el chat. Es una simulación de phishing que les va a hacer un cuestionario. Si aprendieron de esta plática, van a poder identificar fácilmente los correos electrónicos que te va a preguntar, ¿esto es un correo electrónico legítimo o no? Y si lo identificas adecuadamente te da puntos, y si no te dice debiste haberlo identificado como no legítimo porque tenía
la dirección no correspondía con la del remitente o el archivo adjunto te llevaba a un lugar distinto, a un sitio distinto que era en la dirección del remitente. Se los estoy poniendo en este momento en el chat y de mi parte, pues no queda nada más que si hay alguna pregunta o duda, ponerme a sus órdenes y esperar que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias. Y aquí tenemos la primera pregunta, te la comparto, Pablo. Sí, si no usamos un tercero como PayPal para procesar los pagos, ¿cuál es la mejor estrategia para poder conservar los datos de nuestros usuarios sin exponer esta data? A ver, yo les diría, la clave está en dos controles específicos. Uno es el cifrado de la información. O sea, no almacenes la información en texto plano, la información almacénala si necesitas almacenarla de manera cifrada, tanto en la transmisión como en el almacenamiento. Número dos, cuestiónate si realmente necesitas almacenar esa información. O sea, quieres guardar la tarjeta de crédito porque al final se vuelve un liability, ¿no? O sea, se vuelve un compromiso para ti el tener que guardarla y resguardarla adecuadamente. Entonces, cuestiónate si es información que sí quieres resguardar y habría información que definitivamente no deberías guardar. Por ejemplo, si es una tarjeta de crédito, las mejores prácticas de uso de tarjetas de crédito diría que podrías guardar los 16 dígitos, pero que evites guardar el CBB para que cuando el usuario quiera volver a hacer una compra, tenga que poner el CBB nuevamente. Por eso utilizar un intermediario de pago es mucho más conveniente. Bueno, pero entonces el cifrado es uno. Y junto con el cifrado, un segundo componente de ese mismo cifrado es el enmascaramiento. O sea, si un usuario en algún momento, y me refiero ya no al usuario final, o sea, tu consumidor, sino tu gente de soporte de la mesa de atención a clientes tiene que ver información en pantalla del usuario, enmascara la información para que no tenga la información completa. Por ejemplo, es común que la tarjeta de crédito que tiene 16 dígitos no se vean los 16, enmascaras las primeras tres bloques de 4 dígitos, o sea, los primeros 12, y solo ves los últimos 4, de tal manera que el ejecutivo de atención a clientes solamente le corrobora los últimos 4 dígitos y no tiene acceso a los datos completos. Y el segundo control es la disociación. Buscar disociar los datos cuando los almacenamos de sus titulares, de tal manera que no estén almacenadas en una sola base de datos o una sola tabla, sino que estén almacenados en dos distintas y asociados seguramente con algún identificador numérico, de tal manera que si alguien se roba la base de datos de los nombres, no trae las tarjetas, o si alguien se roba y en otra están las fechas de vencimiento y en otra las direcciones. Entonces tendrían que robarse 4 bases de datos distintas para poder utilizar la tarjeta en lugar de que estén en una sola. Entonces, disociar la información, segmentándola en distintos lugares, asociándolas con identificadores numéricos, puede ser también una buena práctica para almacenarlas de manera segura. Y después, internamente, ya mencioné el tema de la autenticación y autorización de todos los usuarios con el menor número de privilegios posible. Usar segundo factor de autenticación para tus usuarios internos, para los administradores especialmente, también son prácticas importantes. Excelente, Pablo. Pues todavía nos da tiempo para otra pregunta. Te la comparto. ¿En qué momento sé cuándo puedo migrar mi tienda online de plataformas como Shopify a tener mi propio e-commerce? ¿Cómo sé que estoy listo para migrar? Me parece una excelente pregunta, pero la respuesta habría que hacérsela a la madurez de tu equipo de tecnología. O sea, ¿quién es tu responsable de tecnología y qué tanto conoce no solo de administrar tecnología? Porque ¿cuál es la diferencia que hay entre tener Shopify o tu propia tienda? Que en Shopify lo que eres solamente eres un administrador de un sitio. Ellos ya te pusieron una infraestructura, ya la desarrollaron, ya tienen los componentes listos. Entonces, ¿qué tan confiado se siente tu gente de sistemas para poder ocupar esa infraestructura ahora propia? O sea, ya no va a tener que solamente ser un usuario de administración de ese sistema, sino va a tener que
ver temas de desarrollo del sistema, de actualizaciones del sistema, de componentes, de interoperabilidad, de qué base de datos se utiliza, en qué versión, en qué sistema operativo. Y entonces toda esa infraestructura va a tener que tener cierta madurez tu administrador de sistemas o tu área de sistemas y de seguridad para poder llevarla. Si tu área lo considera que tiene ese nivel de madurez, podrían darse ese brinco, pero yo te diría, necesitarían hacerlo de manera paulatina, porque yo creo que puede ser un brinco mortal para algunos. Yo he visto organizaciones que estaban muy bien cuando estaban con el proveedor de este tipo de comercio electrónico as a service, y que cuando intentaron migrar a su propia tienda, perdieron competitividad porque era más lenta, porque no soportaba el número de usuarios, porque tuvieron vulneraciones, porque los usuarios se les fueron, porque no era tan fácil el proceso. Entonces, tiene que ser algo que se haga con mucho cuidado, con la ayuda de un profesional, con alguien que ya lo haya vivido. Yo, tratando de responder, lo hice muy largo, pero a responder de una manera corta. Consulta con alguien que ya lo vivió y que te diga qué cosas considerar, y si tú ya tienes todas esas cosas, posiblemente estés listo. Estás con mute. Excelente. Mira, nos quedan 2 minutitos y después me preguntas, me imagino que podemos responder ya que es corta. ¿Cómo pueden las empresas aprovechar justo el boom del social e-commerce? Me parece una muy buena pregunta y es, a ver, hoy todos los usuarios quieren todo en línea. O sea, el usuario lo que busca es no salir de su casa, y no solo no salir de su casa, no salir de su celular. O sea, si tú le puedes prestar un servicio que sea lo más transparente posible en la experiencia, en que la interacción sea muy sencilla, muy fácil, la experiencia de usuario amigable, y que el usuario se sienta cobijado por tu plataforma, pero al mismo tiempo tenga seguridad, confidencialidad, respete la privacidad, vas a tener porcentajes altos de recompra, vas a generar nuevas cadenas de confianza con tus clientes y con sus referidos, y el word of mouth va a hacer que te traigan más clientes. Entonces, ¿cómo lo podemos aprovechar? Pues entendiendo tus fortalezas. O sea, la primera sería para mí, ¿cuál es tu producto o servicio estrella y cómo puedes ofrecerlo a través de canales digitales? ¿Cómo puedes aprovechar ese canal digital para llevarlo a más clientes, áreas geográficas que antes no podías, o aprovechar cadenas de suministro con proveedores que a lo mejor tal vez antes no podías acceder sin tener estos medios digitales?